Bueno, profesor, continuando con la explicación y colegas, me tocó explicar sobre el ángulo pantoscópico. El ángulo pantoscópico de una montura se define como la inclinación del frente respecto al plano vertical. Permite acercar al extremo inferior de los lentes a los pómulos, como vemos aquí en la pantallita. De la inclinación que habla es esta, acá, ese es el ángulo. Y nos permite, como dice, acercar el extremo inferior de los lentes a los pómulos, es aquí, ahí, ¿no? Donde estoy señalando. Incrementando así el campo visual, aumenta la protección de los ojos, mejorando también acá en esto todo el aspecto de la gafa, ¿no? Bueno, a ver mi siguiente diapositiva. Aquí donde el ángulo pantoscópico o inclinación, también lo que se refiere, ¿no?, a la montura respecto al rostro del usuario, se obtiene superponiendo la varilla de la montura sobre la línea roja, aquí, en esta parte de aquí, no estoy señalando, de ahí, y desplazándola hacia horizontalmente, ¿no?, lo que es la inclinación frontal de la gafa, tanto de acá y de acá, ¿no?, vertical y horizontalmente. Y así podemos encontrar donde la gafa coincida con alguna de las líneas verticales, ¿no? De acá, ¿no? Esos numeritos. Tiene que coincidir tal cual acá como está en este modelito. Estamos señalando acá, por ejemplo, las sombras, ¿no? Esto quiere decir que esta gafa coincidió de esta manera aquí. Ay, se me fue. Ya, ahí, ¿no? Eso es sobre cómo encontrar el ángulo pantoscópico, ¿no? Tenemos que tener el ángulo, como dice acá, la forma del plano facial y también el plano del aro de la montura. A esto llamamos el ángulo pantoscópico. Siguiendo, por ejemplo, aquí también en los lentes encontramos lo que es las partes, ¿no? Tanto, por ejemplo, la varilla. Por ejemplo, para encontrar el ángulo pantoscópico tendríamos que siempre tener en cuenta lo que es la varilla, el aro y pues el talón, ¿no? El taloncito también. El puente. El aro es esto, todo lo que viene acá, ¿no? Este es el armazoncito, el aro, la varilla, lo que es de aquí, ¿no? De aquí, toda la patita, como la conocemos, ¿no? Y el talón, por ejemplo, es esto, donde vamos a dar el ángulo, es ahí, en el talón, donde tenemos que tener en cuenta. El talón, el aro, la varilla. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para nuestro ángulo pantoscópico. En la siguiente diapositiva, ¿qué pasa cuando tenemos diferentes medidas en un ángulo pantoscópico, ¿no? Por ejemplo, cuando las gafas parecen inclinadas respecto a la cara, la forma de proceder depende de la posición relativa de las orejas. Si ambas están al mismo nivel, los dos ángulos pantoscópicos deben ser iguales, ¿no? Cuando están iguales, o sea, ambas orejas, todo cuando hay asimetría. Y si en esta situación también hay, cuando un aro está más alto que el otro, el más alto corresponde al ángulo pantoscópico mayor, al cual debemos ajustar la montura, así se debe disminuir el ángulo pantoscópico del aro que percibe más alto, perdón, el aro que se percibe más alto, ¿no? Ahí es donde tenemos que, entonces, para resumir todo esto, si existe simetría en la cara, ¿no? Como voy a indicar aquí, por ejemplo, tanto de las orejas, ¿no? Lo principal que nosotros tenemos que basarnos es ver que tenga simetría en las orejas, tanto también de las cejas también, que es correspondiente, ¿no? Es el segundo punto, las cejas. Cuando está todo esto correcto, los ángulos pantoscópicos tienen que ser iguales, ¿no? Si sale uno mayor que el otro, lo disminuimos, tratamos de que ambos ángulos sean iguales, ¿no? Porque a veces tienen asimetría y puede que haya un poquito de diferencia. Entonces ahí es donde corregimos el ángulo. Continuamos. La siguiente diapositiva, ya. Cuando, en cambio, ¿no? El caso de cuando que las dos orejas están, como decías, están a distinta altura, para que la montura no se perciba,
inclinada, se debe provocar que los dos ángulos pandoscópicos sean distintos, ¿no? En cualquier caso, se puede también levantar un aro aumentando el ángulo pandoscópico de su lado correspondiente o disminuyendo el ángulo pandoscópico del lado contrario, ¿no? Aquí es donde hablé de la asimetría, ¿no? Cuando no hay simetría en el rostro, ¿no? A esto me refería. Siguiente diapositiva, ya. A ver. ¿Y por qué es tan importante el ángulo pandoscópico? Porque supone una gran mejora en cuanto a la comodidad para el usuario en la adaptación de los lentes, ¿no? Ya que un ángulo inadecuado, tanto por exceso como por defecto de la inclinación, puede provocar incomodidad visual, deficiencia y molestias visuales. Bueno, profesor, es toda mi explicación. Pasen un lindo día. Hasta luego. Y también les dejaré un pequeño video donde voy a explicar un poquito cómo se realiza la medida del ángulo pandoscópico en un pequeño video de un paciente.